¿Qué tal? Buenos días con todos. Mi nombre es Víctor Chinchay, soy profesor de curso de Fundamentos de Física 1. Bueno, estoy encargado para poder ayudarles en lo que corresponde a este punto, ¿no? Y el día de hoy nos hemos reunido para poder explicarles lo que corresponde a cómo se va a realizar los temas, cómo vamos a realizar las asesorías en el transcurso de este ciclo que ustedes están iniciando, ¿no? Bien, primero quiero indicarles cómo se va a desarrollar o cómo vamos a tener las sesiones, cómo vamos a desarrollar todas las sesiones en base a un material que ustedes ya tienen, ¿no? Voy a compartirles acá la pantalla para poder explicarles cómo se va a desarrollar, ¿ah? Cómo lo vamos a desarrollar. Entonces, aquí, a ver, veamos. Ya. Tenemos este material de clase modelo que corresponde a fundamentos de física, ¿no? Entonces, ustedes acá tienen eh, un conjunto de ejercicios que han sido seleccionados de los últimos ciclos, de los ciclos 20.1, el ciclo que ha pasado, el 19.1, el 19.2, en los cuales aparecen los temas clasificados, ¿no? Acá tenemos los materiales de las prácticas que han venido, de las prácticas calificadas. Y los vamos a dividir en tres partes, ¿no? Tenemos las preguntas que están con video. En estas preguntas ustedes pueden, en los materiales, en las direcciones que les han enviado, a los correos, van a poder encontrar la solución de estos ejercicios, ¿no? En sesiones de video van a poder verificar cómo se ha solucionado este tipo de ejercicios. Así tenemos en la segunda pregunta también. Ojo, en esta clase demostrativa, como ya está indicado en el temario que previamente se les ha enviado, vamos a hacer unos ejemplos de los que corresponde a cantidades físicas, que es uno de los temas que viene, y el otro tema es vectores, ¿no? Pero las situaciones de vectores ya son un poquito más avanzadas, ¿no? En el caso de las cantidades físicas, básicamente es conversiones, conocer algunos conceptos, buscar algunos conceptos, y también, bueno, la universidad también les brinda estos conceptos, ¿no? En la clase de vectores sí hay algo importante para detallar, lo pueden revisar, estos problemas lo pueden revisar en los videos. La primera práctica se basa en este tipo de preguntas, ¿no? En este tipo de preguntas. ¿Qué tenemos también aquí? Bueno, también aparte de las sesiones que están por video, también tenemos los problemas de clase sincrónica. Estos problemas, que básicamente le damos el énfasis en las preguntas de los últimos ciclos, o sea, del ciclo pasado en este caso. Por ejemplo, aquí tenemos una pregunta del examen 1, ¿no? Del examen parcial. Los códigos son práctica 1 del ciclo 2018-2, examen 1, el examen parcial del ciclo 2021, ¿no? El ciclo pasado. Acá también tenemos, esta es una pregunta, por ejemplo, que corresponde a ¿qué? A cantidades físicas. Por acá aparece una pregunta del examen 1 del ciclo 2021 también, que corresponde al tema de vectores. Y aquí tenemos otra pregunta también, pero de la práctica 1 del ciclo 21, donde aparece también un gráfico, y te piden todo lo que corresponde a vectores, ¿no? Cálculo con vectores. Luego de eso también, aparte de los videos, aparte de los fundamentos sincrónicos que vamos a tener, o de las clases sincrónicas que vamos a tener, aparecen los problemas solucionados, ¿no? Por ejemplo, la pregunta número 8, que es de la práctica 1 del ciclo 19.1, solucionada. Y en esta pregunta, pues ustedes pueden observar que tiene unas múltiples preguntas A, B, C, D, E, F, G para poder resolver, ¿no? Donde también encontrarán la práctica 1, esta pregunta, de una pregunta de vectores, ¿no? Y esto lo podemos observar aquí. Y esto lo podemos observar acá, ¿no? Hasta H tenía la pregunta anterior, ¿no? Tenemos una pregunta 9 y una pregunta 10 que están solucionadas.
Entonces ustedes van a recibir estos materiales, donde aquí está la solución de esta pregunta, ¿no? Pregunta número 8, está detallada la solución, se especifica la distancia, calculamos también acá la otra distancia, todos los puntos de la pregunta desarrolladas, totalmente desarrollada, ¿no? Entonces, si ustedes en la clase sincrónica tienen alguna duda sobre estos conceptos, me hacen la consulta y solucionamos, ¿no? Cómo se debe de aclarar el punto fundamental, ¿no? Aquí están las preguntas, tenemos los vectores, la ley de cosenos, ley de senos, que es algo que tenemos que considerar, la pregunta 9, que es una pregunta, aquí era básicamente uso de triángulos, y con ley de senos y ley de cosenos, porque el problema te lo exigía, a veces Católica te exigía que entregues en un cierto formato, ¿no? En la pregunta te pide desarrollarlo, acá lo vamos a ver, te pide desarrollar exclusivamente esta pregunta número 9, con lo que corresponde a ley de senos y ley de cosenos, ¿no? La especificaba en la práctica. Y bueno, nuestra pregunta de vectores, que es la pregunta 10, que es una pregunta interesante para poder resolver, cómo se trabaja en las longitudes a través del uso de estos vectores, ¿no? Construimos los vectores y en base a eso se trabaja la estructura, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a tener. Ustedes van a tener 3 tipos de expresiones para poder revisar. Primero, las preguntas solucionadas, los videos y nuestra sesión de clase sincrónica donde vamos a discutir sobre los temas, resolveremos algunos ejercicios, aclararemos algunos puntos importantes de teoría, que quizás por ahí queden un poco en el aire, y rescatar pues todo lo que se ha realizado, ¿no? Entonces ustedes pueden revisar estas 3 formas y van a tener una amplia solución de los ejercicios, ¿no? De todos los ejercicios. Naturalmente vamos a tener un resumen teórico donde vamos a explicar a qué se refiere cada uno de estos puntos que vienen en cada práctica, ¿no? Para cada práctica vamos a tener nuestras sesiones de trabajo, ¿no? Las cuales van a ser grabadas, también ustedes las van a poder revisar la cantidad de veces que sea conveniente. ¿Listo? No sé si queda claro. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? A ver, por acá leo sus comentarios. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Mm? ¿Ninguna duda? Todo claro. Ya, entonces, ¿qué les parece si vamos a ver la solución de los ejercicios? Para que ustedes puedan ver cómo vamos a trabajar con esto. En lo que corresponde básicamente a, primero, cantidades físicas, que es lo primero que tenemos que manejar. Y 2, el trabajo de vectores, que también hay que saber dibujarlos, ¿ya? Entonces vamos a ver estos problemitas. Por aquí, lo tenemos preparado acá. Ahora, para estos problemas, la universidad les entrega los datos para que ustedes puedan trabajarlos, ¿no? Pero tenemos que conocer algunas ciertas unidades que aparecen aquí, ¿no? Entonces lo vamos a poner por acá para poder explicarlos. Básicamente en cantidades físicas, lo que les van a evaluar acá es qué tanto ustedes pueden transformar la expresión y qué tanto conocimiento tienen en el manejo del cambio de unidades, ¿no? Que eso es lo fundamental aquí. Entonces, de repente acá hay conceptos químicos que ustedes han visto, conceptos físicos de densidad, de peso específico, y lo que hay que conocer de repente adicional es trasladarlo, ¿no? Trasladarlo. Por ejemplo, acá, ¿no? Te dice, el peso específico, gamma, el peso específico, gamma por acá, de un cuerpo está definido por gamma es mg sobre b, donde m es la masa del cuerpo y g es la aceleración de la gravedad, 9,8 metros por segundo cuadrado. Y b es el volumen del cuerpo.
y B es el volumen del cuerpo. Asimismo se define la densidad, este símbolo acá no es lo mismo, pero la densidad de un cuerpo como M entre B, masa entre volumen. Te piden, calcules el peso específico en, ok, aquí importante, libra por pie cúbico. De un cuerpo a 7,2 kilogramos de masa y 1,5 metros cúbicos de volumen. Luego te piden calcular la densidad en kilogramos por metro cúbico de un cuerpo B, cuya, bueno, acá tiene 3,43 SLUG y 3000, bueno, aquí no sé si observan que es pulgada cúbica, ¿no? ¿Ya? Pie cúbico de la expresión. Pie cúbico de la expresión, ¿no? Es otra manera también de colocarlo. Con esto vamos a trabajar todo lo que corresponde a estas unidades. Ahora, para hacer este tipo de expresiones, ustedes tienen que conocer estos datos, ¿no? Y bueno, la universidad les proporciona esos datos para que ustedes puedan manejar la estructura, ¿no? Les proporciona esos datos para manejar la estructura. Pulgada cúbica, ¿no? Sí, pulgada cúbica aquí. Y este FT, pie cúbico. Ajá, así es. Muy bien, entonces, trabajemos con estas unidades. Algunas equivalencias que yo debo de saber. Bueno, si no, la universidad nos entrega, así no hay que investigar un poquito sobre estas unidades. ¿Ya? Hay que investigar un poquito sobre estas unidades. Por ejemplo, mencionaba esto la universidad. Un newton equivale a 0,2248 libra-fuerza. Un metro cúbico es 35,31 47 pie cúbico. Te menciona también que un SLUG es 14,59 kilogramos. Y una pulgada cúbica, en este caso es IN3, así, una pulgada cúbica equivale a 1,6387 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Ya está. Entonces, esas serían las relaciones que ustedes deben de tratar de considerar para poder calcular lo que nos pide el problema, ¿no? Esas son las consideraciones. Ahora, ¿cómo trabajar con estas consideraciones? Vamos a verlas. Digo lo siguiente, ¿no? A. Nos piden calcular, en la primera, el peso específico. Sabemos que el peso específico es masa por gravedad y todo entre volumen. De esa manera. Entonces digo lo siguiente. La masa para la A es 7,26 kilogramos. 7,26 kilogramos. La gravedad, 9,8. Así. Y el volumen, 1,5. Entonces, aparece el peso específico. Y multiplicamos esta expresión, ¿no? A ver, vamos a multiplicar esta estructura. Tener en la mano siempre nuestra calculadora para poder trabajar estos tipos de ejercicios, ¿no? Y claro, uno de los problemas que van a también experimentar es el uso de la calculadora, ¿no? El uso correcto de este tipo de expresiones.
Entonces ustedes tienen que estar familiarizados con el uso de la calculadora. ¿Ya? A ver, lo ponemos por acá. Tenemos 7,26 y es coma decimal, no punto decimal. 9,8 y todo entre 1,5, ¿no? Resulta que este peso específico nos da 47,432. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué unidades? Es importante también saber las unidades, ¿no? Ya sabemos que la masa está en kilogramos. La gravedad en metros por segundo cuadrado. Y el volumen en metros cúbicos. Entonces, estas son las unidades. Pero cuando tú multiplicas kilogramo por metro por segundo cuadrado, o sea, masa por aceleración, te genera newton. Newton sobre metro cúbico. Esa sería la unidad en la que nos está arrojando este peso específico. Newton por metro cúbico. Eso es lo que tenemos acá. ¿Ves? Y el problema nos pide convertirlo a libra por pie cúbico. Entonces ahora viene la parte de la conversión, ¿no? Mira, en este caso yo tenía que saber que kilogramos por metro por segundo cuadrado, o sea, masa por aceleración, me tiene que dar newton, ¿no? Me tiene que dar newton. Y esos son algunos conceptos que yo debería de manejar, ¿no? Que deberíamos de manejar. Entonces, coloco lo siguiente. Quiero convertir este peso específico, 47,432, que está en newton por metro cúbico, y llevarlo a libra por pie cúbico. Entonces hago lo siguiente. Utilizo la equivalencia. 1 newton, y pongo newton acá abajo, y arriba 0,2248 libra. ¿Ves? Con eso, ¿qué es lo que va a pasar? Si tú vas a multiplicar esto, se va a ir newton y te va a quedar libra. Ahora, metro cúbico, tenemos que llevarlo a pie cúbico. Y acá tenemos la equivalencia. 1 metro cúbico lo colocas arriba para que se vaya con el metro cúbico que está abajo. Y acá tenemos 35,3147 pie cúbico. Así. Y cuando multipliques, se va a cancelar los metros cúbicos y aparece el peso específico en la unidad correspondiente. Ya está, ¿ves? Ya está. Entonces ahora solo hay que operar esta expresión. Entonces lo vamos a operar. 47,432 por 0,2248. Eso entre 35,3147 y nos queda 0,4738. ¿Cuántos decimales? Bueno, para este tipo de problemas se recomienda 4, ¿no? Dependiendo de los datos que te han entregado. Pero a veces el problema te especifica que solo coloques 2. Entonces no olvides que tienes que aproximar al centésimo, ¿no? Hay que aproximarlo al centésimo. La gran mayoría de respuestas van a tener 2, ¿no? Pero yo les recomendaría que para este tipo de ejercicio
si nos quede con 4. Ya está. ¿Ya? Pero como ahora les van a pedir marcar muchas veces de estas preguntas, van a encontrar 2 decimales, ¿no? Entonces, si ustedes tienen que realizar una aproximación, 0,47 sería la aproximación, ¿no? Libras por pie cúbico. ¿Ya? Así. Listo. Tienes la expresión. La B. En la B te dice, calcule la densidad en kilogramos por metro cúbico de un cuerpo B de 3,43 SLU y 3000 pulgada cúbica de volumen. Entonces, nosotros podemos calcular la densidad y luego convertir la expresión. O si gustas, conviertes primero y luego divides. Las dos maneras. Como arriba ya hemos hecho eso, ahora vamos a hacerlo de la otra forma. Tenemos una masa que es de 3,43 SLU. Vamos a convertir esa masa a kilogramos. Entonces, por la equivalencia, ¿no? Equivalencia acá. Y decimos, un SLU equivale a 14,59 kilogramos. Simplificas y nos sale que la masa es 3,43 por 14,59, 50,0437 kilogramos. Ya convertimos esta masa. Ahora, el volumen. Tenemos un volumen de 3000 pulgadas cúbicas. Y hay que convertirlo a metro cúbico. Bueno, ahí tenemos la conversión, ¿no? Entonces digo que una pulgada cúbica equivale a 1,6387 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Se va a pulgada cúbica. Y tenemos el volumen. Estamos hablando de 3000 por 1,6387 exponente menos 5, ¿no? Ya está. Multiplico y me sale que el volumen es 0,049161 metros cúbicos. Por lo tanto, calculamos la densidad. Y al calcular la densidad, calculamos la densidad. Y la densidad es masa entre volumen. O sea, 50,0437 entre 0,049161 kilogramos por metro cúbico. Calculas esa densidad por 50,0437 y te queda 1017,9552,9. Pero ya saben que generalmente les piden 2 y la densidad quedaría 1017,96. Ya saben cómo aproximar al centésimo, ¿no?
kilogramo por metro cúbico. Ya está. Y con eso tienen la solución de este primer ejercicio. ¿Sí? A ver. Como les digo, es manejo de expresiones. ¿Ya? Es manejo de expresiones. Ustedes tienen que conocer la estructura, saber, estos van a ser datos muchas veces, o les van a pedir, como en este ciclo, que investiguen estos datos, ¿no? Entonces ustedes van a tener que investigar esos datos, ¿ya? Recomendación, busquen algunos datos que tengan que ver con pie cúbico, con pulgadas. Lo que pasa es que estas son unidades que se usan mucho en Estados Unidos, ¿no? El pie cúbico, el metro cúbico, la pulgada cúbica, son unidades norteamericanas que se usan un montón, ¿no? Entonces, muchas veces, como cuando ustedes estén realizando algún proyecto o algún trabajo, van a encontrarse con estas unidades, ¿no? Y el propósito no es que se las sepan, ¿no? Sino que puedan investigar y puedan convertir las unidades de la unidad que sea a la unidad que ustedes quieran, ¿no? ¿Entendido? Y básicamente son las internacionales que siempre vamos a tratar de encontrarlas, ¿no? A ver, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a este ejercicio. ¿Mm? Preguntas, a ver. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende más o menos? A ver. Dudas, jóvenes. No hay ninguna duda. ¿Sí? Ok. Listo, Fernando, muchas gracias. Bien, veamos entonces ahora lo que corresponde a la parte de vectores, ¿no? Vamos a analizar un poco de vectores. Ok, gracias. Entonces veamos ahora un poco de vectores. Ya. No es la misma estructura que de repente ustedes han visto quizás en el colegio que corresponde a vectores. Entonces la cosa que ya es un poquito diferente. Vamos a llevarla por el ámbito del desarrollo como estructura de componentes en el ángulo. También aparece todo lo que corresponde a las coordenadas. Por ejemplo aquí, ¿no? Te hablan de tres semifinalistas de cierto concurso, Miguel, Pedro y Juan, se colocan en el centro de un campo plano. Cada uno está equipado con una wincha, una brújula y una calculadora y una pala. Y se les dan los siguientes datos para sus recorridos. Uno a continuación del otro, ¿no? Entonces 57,3, 32 grados hacia el este, al este del norte, 32 grados este, acá también 72, o 72,4 metros, 54 grados al oeste del sur, 54 grados al oeste, y acá te da esta condición del sur, ¿no? Los desplazamientos conducen al punto donde está enterrado un cofre de dinero. Miguel y Pedro comienzan a medir de inmediato y a seguir los datos indicados, pero el ganador, Juan, calcula dónde debe de ir directamente. ¿Cuál es la distancia total recorrida por Miguel y Pedro? ¿Cuál fue la distancia recorrida y la orientación calculada por Juan para ir directamente al cofre con dinero? ¿No? Entonces aquí les están dando una serie de indicaciones para llegar al cofre. Y resulta que Juan no hace las indicaciones, sino va directo al punto, ¿no? Va directo al punto. Entonces, vamos a ir dibujando primero, a ver a qué se refiere, cómo se está trabajando esta expresión, y luego vamos a ir agregando un poco de teoría de lo que corresponde a la parte de vectores, ¿ya? De lo que corresponde a la parte de vectores, para que ustedes puedan ver cómo va a ser la solución ahora de este tipo de ejercicios. Entonces vamos a dibujarlo por acá. Se va al noreste, luego se van al suroeste y luego directo hacia el sur. Entonces vamos a ponerlo por acá, en el centro. Norte, sur, este y oeste. ¿Ya?
Entonces, primera indicación. Se va 57,3 metros, norte 32 grados hacia el este, al este del norte. 32 grados al este del norte también se lee, ¿no? Entonces, esa primera indicación es así. Norte, 32 grados hacia el este. Norte, 32 grados hacia el este. ¿Cuánto va a recorrer acá? Va a recorrer 57,3. 57,3 metros. Y supongamos que llega hasta este punto. Esa es la primera indicación. Luego, cuando llega a ese punto, inmediatamente dibujas los ejes coordenados, o sea, los puntos cardinales. Norte, sur, este y oeste. Ahora, vamos a ponerlo con el mismo color. La segunda indicación nos dice, debe de ir desde el norte, vamos a dejar con ese color, debe ir desde hacia el sur oeste, 54 grados. Al sur oeste, 54 grados. Entonces, del sur, 54 grados. ¿Cómo sé dónde ubicar estos 54 grados? Es importante que vayamos completando algunos datos, ¿no? Por ejemplo, ya sabes que si este ángulo es 32, por paralelas, este ángulo también es 32. Y tú deseas ir desde el sur, 52, vamos a poner morado mejor, 54 grados hacia él, del sur al oeste. Del sur al oeste. 54 grados. Ahí está. ¿Y cuánto va a ser tu recorrido? De 72. Vamos a ponerlo por acá. 72,4. ¿Ves? Es muy importante el dibujo aquí. Y mientras hagamos ciertas consideraciones, nos va a salir mejor el dibujo, ¿no? Por ejemplo, no pudiste haber dibujado por acá 54 grados. Pues si este es 32, no puede ser por acá. ¿Ya? Llegó a este punto, supongamos ahí. Nuevamente mis ejes coordenados. Norte, sur, este y oeste. Y por último, 27,8 metros hacia el sur. 27,8 metros hacia el sur. Listo. Y ahí se encuentra el cofre del tesoro. Miguel y Pedro comienzan a medir de inmediato y a seguir los datos indicados. Comienzan a hacer este proceso, ¿no? Empiezan acá, van para allá, miden, y tratan de llegar acá. Pero el ganador, dice Juan, calcula dónde debe ir directamente. Juan dice, ¿sabe qué? No voy a hacer todo eso. Voy a calcular esto. Estoy suponiendo que es así, ¿ya? Estoy suponiendo que es así. Vamos a extender esto un poquito para que no sea la misma línea. Ya está. Y Juan va directo, ¿no? Así está. Entonces, te dice, ¿cuál es la distancia total recorrida por Miguel y Pedro? La primera la podemos responder fácilmente.
La distancia que recorren Miguel y Pedro sería la suma de todas esas distancias, ¿no? La distancia sería la suma de 57,3 con 72,4 y con 27,8, porque van a ir por esos tres caminos. Entonces, la distancia final sería 57,3 más 72,4 más 27,8. Y me queda 157,5 metros. Y ahora viene la parte interesante, ¿no? ¿Cuál en la B es la distancia recorrida y la orientación calculada por Juan? Calculada por Juan para ir directamente al colegio, ¿no? Ok, entonces yo lo que tengo que hacer es lo siguiente, ¿no? Necesito averiguar cuál es esta expresión. ¿Cuánto mide esto de acá? ¿Ya? Y para eso, ¿qué hacemos? Hacemos lo siguiente. Utilizamos vectores. Voy a decir que esta línea que aparece por acá, esta línea azul, esta línea azul que está por acá, es un vector. Un vector A. Esta línea morada que aparece acá es un vector B. Y esta línea que aparece acá es un vector C. Y recuerdo lo siguiente, ¿no? En la parte de teoría yo debo de considerar la descomposición rectangular de un vector. Si acá yo tengo los ejes coordenados así, y tienes el módulo de un vector, o tienes un vector por acá, supongamos parte de aquí, un vector A. Tienes un vector A así. Entonces, si aquí hay un ángulo θ, lo primero que haces es una descomposición rectangular, ¿no? Dices, ese vector A está formado por un vector hacia la derecha y un vector hacia arriba. Como el módulo de este vector es A, como el módulo de este vector es A, este vector tiene un módulo A seno de θ. Y esto es A coseno de θ. Y debido a esta descomposición, tú colocas el vector A así. Primero la coordenada en X, o la componente en X, A coseno θ, A seno de θ. Y así trabajas con ese vector. ¿Ves? Entonces, cada uno de estos vectores los vamos a representar. Y voy a decir lo siguiente, ¿no? 57,3 y empiezo. Ese vector A minúscula lo puedes descomponer como un vector hacia la derecha y un vector hacia arriba. Descomposición de este vector. Pero como ese ángulo es 32, entonces este ángulo sería 58. Entonces, esta componente es 57,3
por seno de 58. Y esto de acá es 57,3 por coseno de 58. Entonces puedes decir que ya tienes el vector A. El vector A sería componente horizontal primero, 57,3 coseno de 58. Y 57,3 seno de 58. Y podemos calcular el vector A. ¿Ves? Y lo calculamos. 57,3 por el coseno de 58. 30, dos decimales, ¿ya? 36. Así. 57,3 por el seno de 58. 48,59. Metros. Y tienes el vector A. De la misma manera, vamos a calcular el vector B. Vector B por acá es un vector de esta forma y un vector hacia abajo. Siempre la flecha uno a continuación de la otra parte desde el mismo punto, y llega a la misma flecha, ¿no? Pero siempre horizontal y vertical. Y como este ángulo es la 54, entonces este ángulo es 36. Y como este ángulo es 90, puedes decir que esta componente es 72,4 por el coseno de 36. Y el opuesto será 72,4 por el seno de 36. Eso quiere decir que ya tienes el vector B. Ese vector B será componente hacia la izquierda. La horizontal está hacia la izquierda. Como está hacia la izquierda, entonces colocas el 72,4 por el coseno de 36, pero negativo. Y como la componente vertical es hacia abajo, porque, ojo, tienes que seguir el orden de las flechas, ¿ves? El vector B es de esta manera, así que las flechas son hacia la izquierda y hacia abajo. Y como es hacia abajo esta flecha, vas a tener que colocar menos 72,4 por seno de 36. Y aparece el vector B. Y lo calculamos, ¿no? 72,4 por el coseno de 36. Menos 58,57. Así. Y 72,4 por el seno de 36. 42,56. Menos, ¿no? Menos 42,56. Y en metros también, porque todo está en metros. Y el vector C, porque C también lo podemos colocar como vector, solo tiene una componente vertical. No tiene horizontal. Por lo tanto, este vector sería 0, porque no hay X,
Y el 27,8 sería negativo porque va hacia abajo. Así. Muy bien. ¿Y ahora qué va a suceder? ¿Para qué hemos hecho todos esos vectores? Ahora recordemos nuestra teoría de vectores, que dice lo siguiente, ¿no? Si yo tengo un vector así, A, y luego tengo un vector de esta forma, B, y luego aparece un vector de esta manera, C, método del polígono me dice que este vector de aquí sería la resultante, vamos a ponerle un vector D acá, ese vector D sería la resultante de sumar el vector A más el vector B más el vector C. Y entonces, con esa teoría de método de polígonos para vectores, yo voy a afirmar que el vector D es la suma de estos vectores A, B, C, D, ¿no? Y calculamos. La primera componente de A, 30, a ver, aquí está, ¿no? La primera componente de A, 30,36. Hay que sumarle, bueno, o restarle 58,57, ¿no? Menos 58,57 y agregarle el 0. Resultado, menos 28,21. Ahora, componentes o segundas componentes de A. 48,59 con menos 42,56. Y con menos 27,8. Ya está. 48,59 menos 42,56 y menos 27,8. Menos 21,77. Metros. Ya, pero yo quiero saber cuál es la distancia. La distancia. La distancia sería el módulo. Esa distancia es el módulo. Y ya sé que cuando tengo un vector así, el módulo del vector, acá lo ponemos como el recordatorio, el módulo del vector, que se denota así o simplemente con la letra A nada más, es la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado, ¿no? Ese era el módulo. Entonces, la distancia acá será menos 28,21 al cuadrado más menos 21,77 al cuadrado raíz cuadrada. Y listo. 28,21 al cuadrado con menos 21,77 al cuadrado raíz cuadrada de esa respuesta. Y nos sale la distancia. 35,63 metros. Entonces la distancia que va a recorrer es 35,63, ¿sí? Metros. Y tienes la distancia.
Con eso ya calculaste esto. Ahora, el vector, si tu gráfico está correcto, el vector debe coincidir con los resultados. Mira. ¿El vector tiene componente hacia la izquierda? Sí. Y componente hacia abajo. Ah, perfecto. Sí, correcto, ¿no? Componente hacia la izquierda, si quieres por acá lo puedes descomponer. Componente hacia abajo, componente hacia la izquierda. Y está correcto, ¿no? Igualito como hemos anticipado. Pero no solo te preguntan eso. Te dicen, aparte de eso, quiero que me digas cuál es la dirección, la orientación. ¿Qué orientación? Porque si solo calculas la distancia, dices, ya, ¿y ahora hacia dónde, no? ¿Hacia dónde voy a dirigirme? 35,63. Si ahora tengo esta dirección, esta distancia, ¿en qué dirección voy? Si me equivoco un grado, no voy a llegar al cofre. Si me llego acá, tampoco. Entonces necesito saber la dirección. Necesito saber el ángulo. Entonces, como ya hemos anticipado acá, al descomponer esto, ustedes han calculado las componentes. Acá les ha quedado en la horizontal 28,21. Y en la vertical 21,77. 21,77. ¿Ya? Entonces, ustedes necesitan el ángulo. Necesitan el ángulo. Este ángulo que está por acá. Y el ángulo sería lo siguiente. El ángulo va a ser así. Teta tiene como tangente a 28 sobre 28,21 entre 21,77. Entonces el ángulo teta será, ahora vamos a poner primero como la tangente. Entonces tú dices, ¿no? Yo observo que la tangente del ángulo teta sería 28,21 entre 21,77. Entonces afirmas que el ángulo teta es el arco cuya tangente, y lo ponen así en la calculadora. Cuando ustedes se encuentren en la calculadora, falta el espacio aquí. Si quieren calcular el ángulo, el arco tangente en la calculadora la encuentran así. Tangente a la -1 y colocan esa división, ¿no? 28,21 entre 21,77. Y sale el valor del ángulo. Y sale el valor del ángulo, ¿no? Y lo calculamos por acá. Arco tangente de 28,21 entre 21,77. Ángulo 52,34. 52,34 grados. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Que la dirección es sur, ojo, sur, 52,34 grados hacia el oeste. Sur, 52,34 grados. Todo eso hacia el oeste. Y de esa manera has calculado la dirección que debe de tomar Juan para poder llegar directamente al cofre. A ver, no sé si se puede entender. ¿Tienen alguna consulta? A ver. Víctor, Sí. ¿y si yo lo quiero dejar expresado en oeste, la cantidad de grados, sur? Ah, buena pregunta, buena pregunta. ¿Qué pasaría si yo quiero la otra cantidad? Entonces necesitarías este ángulo, ¿no?
Pero resulta que alfa y teta son complementarios. Entonces, la otra dirección es oeste, y sacamos pues el complemento de 52,34, 37,66, y colocas oeste, 37,66 grados, hacia el sur. Que sería con el ángulo alfa, ¿no? Que Y no sería hay con... ninguna preferencia así por No, en cuál bueno, de los dos dejarlo. generalmente la preferencia es por el norte y el sur. Generalmente. No sé si puedes observar los datos. Al inicio, el dato 1 y el dato 2. Dice norte 32 grados hacia el este, sur 54 grados hacia el oeste, ¿no? Hay una preferencia por colocar primero el norte y el sur y luego el este y el oeste, ¿no? Esa es la preferencia. Pero te indican la misma dirección. Es la misma dirección. ¿Sí? Está, Víctor, gracias. Ok, listo. Muy bien. ¿Dudas? Miren lo importante del uso del vector, ¿no? Quiero que observen aquí que lo importante en el uso del vector ya no es el vector que de repente ustedes han visto en el colegio, ¿no? Es un vector que sí, la suma solamente del polígono me sirve para colocar la letra. No, 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 así no es ahora, ¿no? Ahora hay una descomposición, hay un desarrollo trigonométrico para poder colocar las componentes, y no solo es colocar el número, también tengo que identificar qué dirección toma, si va hacia la derecha, positivo, hacia arriba positivo, hacia la izquierda negativo, hacia abajo negativo también, y si solo tiene una dirección, una sola componente, ¿no? Adicional a esto tengo que recordar mi concepto del polígono, y sumar las componentes, ¿no? Sumo las componentes y ya me permite un uso rápido de esto. Porque si yo no uso esta forma, entonces el cálculo ya es un poco más complicado, ¿no? Si ustedes quieren hacer un cálculo geométrico, la situación es más complicada, ¿no? Lo que podrían hacer es aquí cerrar primero este triángulo, luego por ley de cosenos, porque usan ley de cosenos, y eso tienen que recordarlo también, es un punto que deben de resaltar, aprender la ley de cosenos y la ley de senos. Entonces, por ley de cosenos pueden calcular este lado, y de ahí nuevamente una ley de cosenos para poder calcular el lado, y luego con los lados y un ángulo pueden obtener por la ley de senos los ángulos, ¿no? Entonces el cálculo se hace un poco más extenso. Mientras que por el desarrollo de vectores es solo calcular, sí, cada vector y recordar la suma total, ¿no? Recordar la suma total. ¿Bien? Esa es la manera que se va a trabajar. Esa es la forma de los problemas de vectores que ustedes van a encontrar. Ahora, eso también lo van a encontrar aquí, ¿no? Y yo les pediría que vayan revisando estas preguntitas, ¿no? Que sí, también tienen una parte, acá está la parte de cantidades físicas, ¿ve? Hay una cantidad de cantidades físicas, pero también aparecen los problemas más interesantes de vectores, aparte de los métodos gráficos que se desarrollan también en una clase usual, en una clase habitual. También aquí están las aplicaciones como ley de cosenos, ¿ve? Ustedes pueden observar esto, la ley de cosenos. Aquí aplicaciones de la ley de cosenos, todo se hizo con ley de cosenos como les mencioné, y aquí está el problema, ¿no? Miren, de los vectores, ¿no? Que pueden leer de un movimiento de un barco a través de unas direcciones, miren todo lo que aparece, acá están los vectores, se ha calculado cada vector, ¿no? Y te piden el vector D, puedes tomarlo como resultante, o si la suma llega al mismo punto, la resultante es 0, ¿no? También es otra herramienta que usamos un montón para el cálculo de estas expresiones. ¿Sí? Y esa es la manera como ustedes pueden trabajar este tipo de vectores, ¿no? Ese tipo de vectores. ¿De acuerdo? Muy bien, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo adicional. Y así vamos a desarrollar nuestras clases. Aquí también hay una pregunta muy interesante para poder desarrollarla, donde tienen una situación bastante real, ¿no? Muy, muy, muy real de la estructura. Se están moviendo las expresiones dentro de un plano de Lima. Entonces aquí ustedes tienen que deducir cuál es el vector, ¿no? Y solo les dan este datito de 70 y 90. Entonces ustedes tienen que, con las cuadrículas, desarrollar cuál va a ser el vector, ¿no? ¿Ah? Es una pregunta. Y miren que en este caso el sur está ubicado para acá, el este para acá, entonces tienen que enfocarse muy bien en cómo colocar el vector. ¿Listo? Bien, hasta acá vamos a llegar. Ya les he explicado más o menos cómo lo vamos a desarrollar, qué es lo que vamos a hacer en el transcurso de este ciclo.
Los temas son, primero, todo lo que corresponde a cantidades físicas y vectores. El segundo capítulo es cinemática, movimiento rectilíneo uniforme, variado, caída libre, movimiento parabólico. Luego viene todo lo que es dinámica del cuerpo, estática, dinámica, rozamiento, todo eso está dentro de dinámica. Y para cerrar con el último capítulo, que es trabajo y energía, ¿no? Entonces, revisen la información, ¿sí? Nosotros vamos a estar prestos a poder ayudarles a que puedan tener en cuenta todos estos puntos y todos estos temas que se van a realizar. ¿Entendido? Esta información la vamos a compartir de todas maneras con ustedes, la solución de los ejercicios también. Y hasta acá tendríamos nuestra primera clase o la clase introductoria de este curso. ¿Listo? Bien. Muchas gracias con todos, espero verlos pronto en la siguiente sesión. Vamos a ir desarrollando a detalle cada tema, cantidades físicas, vectores y así cada uno de los puntos que les he estado mencionando. Muy bien. Bien, muchachos, muchas gracias por todo, gracias por la atención. Nos estamos viendo en una nueva oportunidad. Muchas gracias. Buenas tardes.